Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. La economista Piedad Mancero, una querida amiga, que ha participado en una larga lucha por defender los derechos sociales, económicos, culturales de nuestro país, ha tenido la gentileza de aceptar la invitación. Ella que fue que ha sido experta en el tema de financiamiento público, de deuda externa, de deuda pública, que participó en la Comisión Internacional de Auditoría de la Deuda Externa, de Auditoría de los Arbitrajes Internacionales, va a tener una particular visión sobre lo que está pasando ahorita en nuestro país. Muchísimas gracias, Piedad, bienvenida. Muchas gracias, Pedro, tanto por la invitación, esta gratísima convocatoria que tú ya me has formulado, como ya he dicho otras veces, por la oportunidad de recuperar la memoria, es decir, de poner en el punto del día tantos temas que tienen que ver con el endeudamiento, pero que a veces se olvidan, eh, se pierde digamos, la atención que debe tener este tema. Así que muchas gracias y a las órdenes, Pedro. Bueno, yo creo que es muy pertinente esa aclaración, esa introducción que haces, porque mucho de nuestra audiencia es gente joven. Algunos son economistas, otros no, pero obviamente están muy interesados en el tema de la deuda. Y este es un tema que ha pasado de moda, es decir, en algún momento la lucha social, Jubileo 2000, el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, levantaban las banderas de la deuda externa, de la lucha de la deuda externa, de la injusticia, de la deuda, del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora esto ha pasado de moda y ahora más bien creen que es la octava maravilla. Cuando acabó el gobierno, eso creo que vamos a verlo, ¿no? Cuando acabó el gobierno Rafael Correa, creo que había heredado, porque durante su gobierno de los 10 años no hubo un aumento del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y heredó una deuda de 360 millones, algo así. Y ahora estamos en 16.000 millones. Claro, la pregunta obvia es dónde está la plata, ¿no? Entonces, verá, para empezar esto de aquí te pediría ser muy didáctica y empecemos haciendo una aclaración entre lo que es deuda pública, deuda privada, deuda interna, deuda externa, haciendo una matricita casi para que nuestra audiencia no se, porque muchas veces, a veces se equivoca la gente, alguien da los datos sobre la deuda pública y la gente cree que está hablando de la deuda externa y cuando hablan los datos de la deuda externa, entonces dicen, pero me dieron otro dato de la deuda pública, en fin, es todo un lío. Así es que vamos aclarando desde el principio. Con mucho gusto, Pedro. Sí, es importante identificar eh, lo que es la deuda pública. La deuda pública efectivamente incluye tanto la que se obtiene en el exterior, que sería la deuda externa o la que proviene del exterior, como la deuda interna que se genera a veces entre instituciones o con el sector privado, pero dentro del territorio nacional. Ahora, también hay otros dos conceptos que es importante identificarlos porque a veces, según con el que se esté manejando cifras, hay diferencias importantes. Estos conceptos están en la reglamentación que ha expedido para esto el Ministerio de Finanzas, concretamente autoridades del gobierno, ¿no? Es el asunto de la deuda agregada y la deuda consolidada, o sea, la misma deuda pública puede ser deuda agregada, que es la suma de valores brutos, digamos, o sea, siempre se maneja las cifras con el concepto de saldos, que es lo que existe a determinada fecha, lo que está vigente. Entonces, la deuda agregada es la acumulación de valores institucionales, digamos, de valores brutos institucionales, sin hacer ningún tipo de deducción. Simplemente se suma lo que debe el gobierno central, lo que deben las instituciones financieras
públicas, los gobiernos seccionales, los GATS, y bueno, toda integrante del sector público, toda institución integrante. La suma de todo eso es la deuda agregada. Y la deuda consolidada, eh, eh, para esto se aplica definiciones que establece el Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario. Eh, Más o menos desde el año 2014, 2015 se emitió este manual, a pesar de que el concepto existía desde antes. Pero en este manual se establece que hay que eliminar de ese valor agregado todo lo que son flujos internos. Es decir, si una institución le debe a otra, para la una está en calidad de acreedor, la otra en calidad de deudor. Entonces, al sumar, se debe eliminar esa parte interna. De manera Digamos, más explícita, digamos, sería el una, caso, por ejemplo, del IES, ¿no? Para dar así sí, ejemplificar la el cosa. IES es comprador de bonos, digamos, que emite el Estado. Entonces, el IES al comprar esos bonos es acreedor del gobierno. Pero si se trata eh, digamos, de demostrar el valor que el país debe, se debe eliminar para llegar a esa deuda consolidada. O sea, la razón del Fondo Monetario cuando eh, pide que se generen estos valores netos, serían, ¿no? Consolidados, es porque de esa manera tiene datos del país en conjunto y se permite comparar con otros países porque es más justa, digamos, la comparación cuando son valores netos. Esa es una diferencia que hay que tomar en cuenta o unos conceptos que hay que tomar en cuenta cuando se manejan cifras oficiales de la deuda. En este caso, yo he preparado un poco de datos, de estadísticas, tomando siempre en cuenta la deuda agregada para tener una visión mucho más completa, sobre todo porque vamos a ir desagregando por niveles de gobierno en ciertos casos. Así que, bueno, si ya con esas indicaciones, Sí, yo creo que ya, básicamente entonces tendríamos cuatro conceptos en primer lugar, que sería deuda externa, deuda interna, que harían cruce con deuda pública, deuda privada, entonces de ahí saldrían cuatro, dos por dos, cuatro. Y no, la adicionalmente privada. dentro de la deuda pública tendríamos la deuda agregada y la deuda consolidada, y la Exacto. deuda consolidada es la que netea entre acreedores y deudores dentro del sector público. Ya. Serían cinco conceptos porque la deuda privada es así, es esta parte, ¿no? Ya, Lo de que te acuerdo. estaba indicando era solo de la deuda pública. La deuda privada, esta parte, esa deuda es la que se registra en las estadísticas oficiales, concretamente en el Banco Central, es solamente la deuda externa. Es decir, de la interna no hay registros oficiales. De acuerdo. Ya, bueno, entonces ya con esas Yo creo que está claro, conceptos, ¿sí? indicaciones, ya podríamos pasar a ver qué es lo que pasa con la situación actual de la deuda ¿Quieres pública. que compartamos pantalla ya? Sí, 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 ya sería de pasar. mm, Es decir, Ahí está. necesario ver, sí, la siguiente que sería la lámina que explica el crecimiento de la deuda pública entre 2015 y 2025, es decir, son 10 años de crecimiento. Le ponemos 11 datos, pero porque tomamos los incrementos a partir del segundo año. Entonces, comenzando por la deuda externa, vemos que
pasó de un saldo del 2020 Insistamos para nuestra audiencia, discúlpame, Piedad. Entonces, estamos hablando de deuda pública agregada, no neteada, siempre eh, va a que- ser la agregada. sí, que está dividida entre deuda externa y deuda interna. Adelante. Exacto. Ya, entonces vemos que en el año 2015 fue el saldo de 20.225 millones de dólares, la externa. Y pasó al 2025. Tenemos cifras a noviembre del 2025. De acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Finanzas, tienen un plazo de 60 días para ir actualizando los datos. Entonces, ahora hay solamente hasta noviembre. En noviembre de 2025 es de 50.442. La deuda externa significa que en los 10 años se ha incrementado 2,5 veces, o sea, un 150%, digamos. La deuda interna ha crecido mucho más, pasa de 12.346 en 2015 a 36.754. Entonces, eso hace que en el total se tenga una expansión bueno, en el caso de la deuda interna, se ha multiplicado por tres, o sea, tres veces. En el caso de la deuda total, el, el incremento sería algo promedio entre los dos casos de 2,7 veces, o sea, pasa de 32.771 en el 2015 a 87.197 en el 2015. Más o menos por tener una idea, el último año completo que tendríamos de las estadísticas para el gobierno de Correa sería el 2016 y ahí sería 25.000 de deuda externa, 27.000, 26.000 más o menos de deuda Sí, externa menos fue. y Sí, 12.500 de deuda interna, lo que daría como más de 38.000 millones de treinta y dólares, ocho mil fue el total, exacto. cuando el Producto Interno Bruto estaba en ese entonces en 104.000 millones, para que tengan Cerca, ustedes una idea, ¿no? sí, sí tengo la cifra. Bueno, del PIB, no, no tengo. Sí, pero no llegaba al 40%, No que era llegaba el, al que era el 40%. límite, ¿no? A ver, El esto es muy límite importante, legal. cuéntanos de ese detalle porque ya es un tema que se ha pasado por alto, ¿no? Es decir, para entonces el propio Rafael Correa había insistido en que se incluya en la discusión de Montecristi para la nueva constitución un tope del 40% máximo de la deuda externa. Entonces es importante Exactamente. ubicar eso porque ahora tenemos para el 2025, insistamos en el dato que no son datos completos, o sea que es más que esto, Es- estamos hablando de 87.200, es decir, de 87.000 Sí, respecto a un Producto Interno Bruto de 128 más o menos, 120, ¿no? sí, el porcentaje es de 65% más o menos. Bueno, esto es muy importante Le ubicar tengo- porque estamos hablando de que con la misma metodología, ¿no es cierto? Estaríamos más de la mitad adicional en términos porcentuales, o sea, más del 150% de lo que fue en términos porcentuales el dato del endeudamiento público a finales del gobierno de Correa. Y Ya. recuerden ustedes, Ahora, ustedes los más jóvenes no han de tener mucha memoria, pero se hizo todo un escándalo respecto a que se había exacto, pasado, de que ni sé qué, que ni sé cuánto. Inclusive tuvieron que cambiar la ley para ver si así les salía los datos, ¿no es cierto? Y bueno, con los nuevos datos, con la nueva metodología, el dato que presentarían para el cálculo de la deuda externa ahorita sería todavía más alto. Es lo que hemos conversado con, exacto. con Sí, Marco verás, Flores respecto a que está por encima del 80%, ¿no? sí, verás, sí quisiera explicar un poco estas reacciones de los gobiernos que se dieron desde el gobierno de Moreno, ¿no? Se quiso impugnar, digamos, un decreto que dictó el presidente Correa, aplicando la metodología del Fondo Monetario, porque es lo internacional, digamos, lo que está vigente internacional.
Y Correa decía que para establecer el indicador nacional, o sea, no, eh, de la deuda con el Producto Interno Bruto, debería utilizarse el concepto de deuda consolidada, ya digo, sujetándose a a las metodologías del del Fondo Monetario. Pero cuando dejó de ser presidente en el gobierno de Moreno, se le inició uno de las demandas, uno de los juicios por haber dictado ese decreto. De todos modos, en la deuda agregada, él no llegaba al 40%, pero dictó el decreto, ya digo, porque eso pedía el Fondo Monetario y se consideraba que para fines de comparación con otros países es lo más adecuado. Pero en el gobierno de Moreno impugnaron todo eso, pero se dieron cuenta que ellos iban a caer en una violación permanente de este indicador, no se iba a lograr tener este indicador del 40%. Y ellos mismos dictaron eh, decretos, reglamentos, digamos, donde se establece el concepto de deuda consolidada con unos, digamos, unos recortes, unas limitaciones. Es un poco complicado eso. Y, y dijeron con esas disposiciones que se utilizará para efectos legales, para, eh, digamos, demostrar que se está dentro de los límites que establece las disposiciones, que se utilizará el concepto de deuda consolidada. Es parcial. Entonces, el índice al que han llegado ahora oficialmente es de cercano a un 50%. Se pusieron también disposiciones transitorias indicando que se alcanzará el 40% en el año 2035. Entonces tienen todo un largo tiempo como para decir que legalmente sí están cumpliendo con con los límites que, que se acomodaron, digamos. Pero tanto impugnaron la medida que tomó Correa que vieron que no había forma de no aplicar lo mismo y es lo que asumieron y es lo que están manejando. Entonces, hay, hay este indicador, o sea, en las cifras oficiales van a ver indicador con relación al PIB de cumplimiento de límites de la deuda. Bueno, con esa explicación, entonces lo que tú decías, Pedro, es muy real. Eh, la deuda agregada, o sea, en términos muy efectivos, la deuda agregada, o sea, la total, sí excede a los límites, pues no es del 65%. Y no, bueno, Bueno, está en el 69% en realidad, ¿no? o Ahora, esto 69. de aquí, esto de aquí asume, como es agregado, ¿no? No habría cómo deducir el tema del IES. Y hay que recordar a nuestra audiencia que el monto total de la deuda que tiene el gobierno con el IES está en disputa. Los jubilados, inclusive algunas autoridades del IES, inclusive dentro de este gobierno y del gobierno de Lazo, hicieron varios reclamos al Ministerio de Finanzas poniendo en el menor de los escenarios una adición de 10.000 millones a este dato de 87.000 y hay inclusive una de 24.000 millones. Con lo cual Sí, estaríamos hablando de que si es que se confirmaría este cálculo, estaríamos hablando de que la deuda pública en términos agregados estaría alrededor del 80%, ¿no?
Exactamente, sí, siempre ha habido Y perdón, y una 92% discrepancia. si es que tomamos en cuenta el tema de los 24.000 que dice, los Ya. 24.000 millones que Verás, dice. hay varias cosas por las que se va a ir viendo cómo el monto de la deuda es mayor que el que se ve en las cifras oficiales. En el caso del IES siempre ha habido discrepancias, porque para unos eh, hay un tipo de cálculos y valoran lo que falta. En otros casos no reconocen eso, pero justamente se evade, digamos, el monto total conforme estos diferentes criterios. Eso ha sido desde hace muchos años. Fue el presidente Correa el que resolvió en el año 2008 pagándole luego de llegar a un acuerdo con el IES, le pagó la totalidad de lo que el gobierno le debía al IES. Y hasta el 2014 siguió pagándole sin que queda nada pendiente. Este es muy importante, Pero déjame que subraye esto, porque lastimosamente, inclusive con gente progresista, con los representantes de los trabajadores, con economistas que han estudiado el tema, uno se encuentra con unas sorpresas muy desagradables porque la gente tiende, por razones absolutamente de envenenamiento ideológico, tiende simplemente a negar esta realidad, ¿no? En el gobierno de Correa se hizo el traspaso de recursos más importante de toda la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde 1927 en que se creó la Caja del Seguro. Y esto es muy importante porque eso pasó antes y después. Es decir, es el sí, monto es la inyección de recursos más importantes antes del 2008 y más importante después del 2014. Entonces yo creo que es o sea, muy. se sañó la deuda con el IES Ya, pero eso yo creo que es muy desde el importante 2008. subrayarlo porque cuando se oye a los jubilados se quiere poner a todos los gobiernos en el mismo montón y se quiere negar esta realidad. Y hay que poner en realce el hecho de que además cuando se hizo el pago a partir del 2008, a mí me cupo el honor de estar de ministro de Coordinación de Política Económica y vos estabas del otro lado en la Comisión de Claro. Auditoría Ciudadana de la Deuda Externa, pues. Exacto, Entonces sí, ahí fue sí. un Sí, operativo sí. muy significativo que hizo el Ecuador, porque entre las malafecidas cláusulas de los bonos global a los que se había endeudado el Ecuador, estaban prohibiciones expresas para que el Ecuador pueda aprovechar cualquier mejora en los precios de los mercados secundarios de nuestra propia deuda. Ujú. Entonces lo que se hizo es, se inyectó esos recursos al IES y como el IES no es parte del sector público, el IES no es propiedad del Estado ecuatoriano, el IES es propiedad de los afiliados, el IES sí Así. podía comprar la deuda externa. Por efectos de todas las revelaciones que surgieron de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa en la que estuvo Piedad, y los títulos de la deuda externa empezaron a caer de valor porque los tenedores de la deuda empezaron a darse cuenta, o más bien dicho, se dieron cuenta que no podían seguir sosteniendo la mentira de la especulación, la mentira del verdadero latrocinio que se había hecho a través de las décadas con la deuda externa del Ecuador. Y se dieron cuenta de que ahí podían haber acciones legales mucho más severas de lo que en realidad finalmente hubo. El precio llegó hasta 17 centavos por cada dólar. Obviamente el momento en que el IES empezó a comprar, subieron los precios y en promedio el IES pudo comprar a 31 centavos por cada dólar. Una vez que tuvo esos activos financieros, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social obtuvo un segundo dividendo. O sea, además de que el gobierno de Correa había saneado la deuda en el 2008, con lo que había comprado, que pagó solo 31 centavos por dólar, el IES presentó al Ministerio de Finanzas para que sea resarcido al 100%, que es un segundo dividendo. Con esos recursos que se dan entre el 2008 y el 2014, el IES pudo casi triplicar el número de afiliados. O sea, es la construcción de los nuevos Exacto. hospitales del IES.
casi todas las provincias del país, más que se triplica el número de camas disponibles y obviamente con un avance tecnológico muy significativo en términos de lo que había, pues, ¿no? La disponibilidad de las fronteras en el cuidado de la salud para el país. Yo creo que esto es muy importante mencionarlo porque lastimosamente se niega. Yo he estado en la Universidad Central y sistemáticamente he oído inclusive a estudiosos que simplemente hacen caso omiso, no reconocen que esto existió, cuando las cifras están ahí. Sí, mira, yo sí quisiera añadir algo, porque esta discusión sobre el financiamiento, digamos, y las capacidades financieras del IES es algo donde se distorsiona tremendamente. Como dices tú, aparte de esta cancelación total de deudas, que ya digo, se fue cumpliendo hasta, me parece que fue el 2014 o 2015. 2015 me parece. Eh, aparte de eso, el gobierno, con la vigencia de la Constitución, desde luego, y medidas legales, se logró esta duplicación de afiliaciones al IES. O sea, se pasó de 1.700.000 afiliados a 3.500.000. Eso significó elevar muchísimo las aportaciones al IES. Otra medida fue Bueno, yo que tenía el dato la de que era base de de un aportación millón 340 elevó. a 2 millones, casi a 3.750.000, ¿no? Pero bueno, Algo así, bueno, puede ser así. Pero otra medida fue que se dispuso que la base de aportación al IES sea sobre la totalidad de ingresos de los afiliados, porque recordarás que en el sector público se generaron una serie de conceptos que no formaban parte del sueldo. O sea, había un sueldo básico y unos conceptos de gastos de representación, de responsabilidad, de residencia y todo eso que no aportaban. O sea, no se sumaba a la cifra de aportación. Pero el gobierno dispuso que se totalice todo esto, que desaparezcan esos conceptos adicionales, se totalice y sea sobre esa base global que se aporte al IES. Eso le dio también recursos importantes. Y se fijaron de, tasas de interés sobre los bonos que adquirió el IES, eh, que le den una buena rentabilidad. Eran tasas entre el 6,5 y el 7,5%, cuando en el mercado las tasas pasivas eran mucho más bajas. Entonces también le dio rentabilidad. ¿Qué sucedió? Que al año 2016 el IES tenía una liquidez sobrante, digamos, de 16.000 millones de dólares. Fue por eso que Correa eh, dispuso que mientras al Estado le estaba faltando recursos, en el 2016 fue el terremoto y bueno, hubo otros problemas en la exportación de petróleo, y en cambio al IES le sobraba tanto, ahí es que dictó una ley o sea, una medida que disponía que el 40% de las pensiones, que era una obligación que tenía el gobierno de entregar al IES, y que casi desde la creación del IES, ¿no? O no sé si fue en la década del 1960 que se creó eso, que no se pague sino cuando el IES realmente necesite. Entonces, eso también ha sido motivo de mucha, déjame digamos, crítica. solamente pongo una nota al pie de página en lo que dices. En realidad, esto fue bajo el gobierno de Arroyo del Río, porque Ah, para ya. entonces había prácticamente, estaban separadas las cajas de ahorro fundadas en 1927 entre lo que era la caja pública de lo que era la caja privada.
Entonces la caja pública había quebrado. Por eso en el gobierno de Arroyo se decide que se fusionen las dos con el compromiso de que el gobierno iba a asumir el 40% de la responsabilidad de esos pagos todos los años para cubrir el hueco actuarial que había planteado la caja pública, digamos, ¿no? En Ya. esta fusión. Entonces, para no desbalancear el tema actuarial con la fusión, es lo que el gobierno asume en los años 40, creo que es en el 43 o en el 44 mismo, que se asume esa responsabilidad. Pero obviamente es importante ubicar que la decisión que toma Correa es el gobierno va a asumir cualquier monto que haga falta. Exacto. Sí, Como muy en ese buena momento había, información. en ese momento había Aquí 16.000 millones de dólares de de- superávit, de liquidez adicional que tenía el IES, obviamente ese momento no había que pagar el 40%, no tenía sentido que el gobierno que estaba afrontando un terremoto, el fenómeno del Niño, la caída de los precios del petróleo y de otras exportaciones, tenga que hacer una inyección de recursos al IES cuando el IES no tenía en qué invertir. es muy importante toda esa información que has recabado desde el inicio de ese 40%. Realmente en el 2016 ya no se justificaba, pero bueno, ha sido motivo de... igual la Corte Constitucional ya le restituyó y no se paga. El problema es que los gobiernos no pagan. Por eso es que desde antes del 2008 la deuda consolidada se llamaba con el IES, se iba acumulando, acumulando, porque los gobiernos de ese tiempo, los anteriores, no respetaban, no pagaban ese 40%. Bueno, hemos hablado del IES. Pero sí quisiera, al mencionar este crecimiento de la deuda pública, sí quisiera mencionar que es preocupante esta expansión de la deuda interna. Ya ahora es de 37.000 millones más o menos, cercanos a los 50.000 de la deuda externa. ¿Por qué está creciendo tanto la deuda interna? Pues se considera que es relativamente fácil emitir valores o contratar créditos con otras instituciones. Y hay una tendencia, o sea, ya antes era el IES el mayor tenedor de valores de títulos, digamos, del gobierno. Ahora ya no es el mayor. O puede ser el mayor, pero ya los montos relativos ya no son tan altos, porque el gobierno está pagando a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y consejos provinciales, con bonos, a los jubilados, la deuda que reclamaban desde hace algunos años, les han pagado con bonos. A los proveedores también les pagan con bonos. eh, y también a tenedores privados. Se ve una diferencia muy importante entre, sobre todo para el año 2025, de las tasas de interés a los GATS y a los jubilados y ciertos proveedores. Las tasas van de entre el 4,9% a un 6,5%. Al IES ventajosamente le están pagando el 9,5%, pero a una gran mayoría, que posiblemente son entidades financieras privadas, las que están comprando bonos, se les está pagando el 9,5%, entre el 8,5 y 9,5%. Es decir, es la deuda más cara, inclusive más cara que varios tramos de la deuda A ver, este externa. es un punto que hay que subrayar, Piedad. Permíteme que lo haga para nuestra audiencia más joven, Claro, sobre con mucho todo. A ver, gusto. el gobierno en la columna que dice deuda interna cada vez está haciendo menos recurso al préstamo directo del IES, que bueno, que en realidad también compraban bonos, pagando bonos del Estado, pagando una comisión a la bolsa de valores de aquí del Ecuador, a las bolsas de valores de aquí del Ecuador, ¿no? Ujú.
esto es importante ubicar, es decir, ahí hay una cantidad de costos, no hay un préstamo directo, sino que es una compra de títulos valores en la bolsa de valores, pagando comisiones, aunque el Estado es al mismo tiempo emisor y comprador. Ahora cada vez más aparece una especie de préstamo forzoso porque se impone el pago con bonos del Estado, ya no solamente a los GAT, sino también, por ejemplo, en la compra de renuncias. Ahora el gobierno quiere mandar sacando 50.000 empleados públicos y la forma como se está pagando es con bonos, igual a los jubilados, ¿no? Entonces, igual pasa con los proveedores de salud. Igual pasa con Bien, proveedores y contratistas del Estado. Entonces se está pagando con tasas de interés que están, decías, Piedad, están entre el por 4 y el 9. 6,5, ¿no? Pero en cambio Sí, más o menos. a los bancos privados, el gobierno les está reconociendo el 9,5%. Cuando Nueve los bancos cinco, privados exacto. están reconociendo en las tasas, están reconociendo tasas del 5%, del 6%. Sí, así es. Además, en el caso de la deuda interna, en la auditoría que hicimos de la deuda total, ¿no? Eh, Nos analizamos el periodo 1976 a 2006. Ahí encontrábamos también que había, sobre todo cuando la moneda era sucres, habían tasas de la deuda interna del 50 y del 60%. Entonces, se enriquecieron muchas casas de valores, muchos, asimismo, autoridades que eran del Ministerio de Finanzas, pero que a la vez tenían intereses en el sector financiero, digamos, en Esto es lo que bancos. Stiglitz llama las puertas revolventes, ¿no? Es decir, Claro, que son gente que aparece como funcionario público, pero en realidad, en lugar de defender los intereses del público, están defendiendo intereses privados de sus ya. bancos, de sus corporaciones, de sus consultoras. Y se difundió este pago de altas tasas de interés también en el exterior. Entonces, por ejemplo, el Citibank, algunos bancos del exterior colocaban dinero aquí y era lo que se llamaba los capitales golondrina. Entonces venían, colocaban, pero a plazos bien cortos, sacaban lo que más podían de interés y se iban y se llevaban el dinero. Eso era, digamos, muy perjudicial para el mismo Estado porque de pronto se quedaban sin fondos, sin A recursos, ver, esto de porque aquí también para se nuestra iban. audiencia, sobre todo para los que no son economistas, esta terminología de capitales golondrinos hace referencia a que con las medidas neoliberales, la liberalización de la cuenta de capitales, era posible ahora sí que la inversión pueda ser de cortísimo plazo, es decir, que aparecían en los rubros de balanza de pagos una cantidad de operaciones que antes eran prohibidas. Es decir, antes había una serie de candados para evitar, y no me refiero a países comunistas, países socialistas, sino dentro de la propia ley de comercio exterior del Ecuador de 1948, redactada bajo el auspicio de Robert Triffin o Robert Triffan, funcionario del Fondo Monetario Internacional. Claramente estaba establecido el hecho de que los capitales tendrían un plazo mínimo, no podían entrar y salir de manera inmediata, ¿no? Estos Así. capitales golondrinos hacen referencia a las estaciones, sobre todo en el norte, porque no duraban ni 3 meses. Entonces entraban, atrapaban las tasas de interés altísimas internas y salían. Cuando ya había, ¿no es cierto? Cuando ya había esta ganancia por hacer nada, es decir, una ganancia absolutamente parasitaria. Igual a lo que estábamos comentando hace un momentito, es decir, bancos ecuatorianos ahorita que domiciliados en el exterior a través de las llamadas offshore o de las guaridas fiscales, ¿no es cierto? Invierten Ujú. en el Ecuador cobrando una tasa de interés del 9,5%, cuando ellos, ¿no es cierto?, en realidad están pagando al depositante, le están pagando una tasa pasiva bajísima y como inversión, cuando son títulos, cuando son cédulas hipotecarias o cuando son títulos que representan un ahorro de plazo fijo, esto de ahorro flexible,
pagan tasas de interés del 4, del 5% con lo cual ya solamente entre una ventanilla y la otra están ganando 4 o 5 puntos de interés. Vean Ya. ustedes la barbaridad. Entonces es una advertencia. Puede, puede darse esa misma situación que ya se dio antes, ¿no? Que vienen. Por todo esto, no conviene que siga creciendo eh, la deuda interna, que se recurra a eso como que es algo fácil. Entonces, eh, es importante que las autoridades pues reflexionen sobre estos riesgos. Ahora, Ahora, déjame solamente menciono un sí, punto adicional. Cuando se hace un análisis del presupuesto del Estado, aparte de la cuestión explícita de la deuda pública, tanto externa como interna, tanto agregada como consolidada, que es una variable de stock y que solo entra en el presupuesto del Estado como un elemento de referencia, porque lo que en realidad aparece en el presupuesto es el servicio de la deuda y la no, colocación los de nueva deuda. desembolsos, en ingresos los desembolsos, que Claro, no es lo mismo que los contratos, sí, pero lo que y estamos en egresos diferenciando, el servicio. a ver, para no perdernos, por favor, Piedad, discúlpame un segundito nomás. Es decir, aquí Sí, no estamos te hablando preocupes. del stock de deuda, o sea, del acervo de deuda. Mientras Así es. que lo que aparece en el presupuesto del Estado, esto para que no se pierda nuestra audiencia, es solamente el flujo. Entonces son las variaciones del stock, las variaciones anuales del stock. Esa es una primera diferencia que es fundamental. Entonces allí está el servicio de la deuda, por un lado, y por otro lado los desembolsos. No está el Exacto. stock de deuda, primer punto. Hay Segundo que, punto, que no es solamente conceptual, es mucho más grave es el hecho de que cuando se habla del presupuesto del Estado, se menciona a veces el hecho de las necesidades de financiamiento. O sea, aparte de las necesidades de aparte del déficit fiscal, hay unas necesidades de endeudamiento que también varían de acuerdo a la terminología del ministro de turno. Entonces, allí están en buena parte lo que se conoce como la bola, es decir, rubros que se supone que ya se pagaron en el año, por decir algo, en el 2025, que aparecen como que estuviera desembolsado, pero que en los hechos no se ha liquidado, no se les ha hecho efectivos, por ejemplo, a los proveedores y así. Entonces, esto se sigue acumulando y se sigue pateando la pelotita en el tiempo. Tampoco se sí, incluyen otros elementos que son cada vez más graves, como es el hecho de que el Ministerio de Finanzas le mete la mano a la caja chica, o sea, al flujo de caja, al giro del negocio de Petroecuador, de las eléctricas, de la telefónica, ¿no? Entonces, esto de aquí lo que genera es una situación de asfixia financiera, administrativa y técnica que impide, por ejemplo, que el Ecuador pueda cumplir con las metas de producción de petróleo. En eso, así, los trabajadores, los técnicos de Petroecuador tuvieron el patriotismo de que, a pesar de ese estrangulamiento, pudieron subir. Por ejemplo, quería el gobierno privatizar el campo Sacha y para eso querían hacer aparecer como que el campo Sacha ya no producía nada, con lo cual le vendían a precio de gallina enferma. Entonces, los técnicos de Petroecuador, capitaneados por el ingeniero David Almeida, subieron de 64.000 barriles diarios a 77.000 barriles diarios, a pesar de que les habían sacado la plata de la caja chica para dejarle asfixiado a Petroecuador y que no puede hacer nada. Y entonces, en premio a eso, digamos, porque ya se les chispoteó la privatización que iba a llevarse seguramente la empresa El Ordeño, con el número de celular que ya sabemos, y entonces se les chispoteó el negocio y les mandaron sacanto tanto al ingeniero David Almeida como a cientos de trabajadores y técnicos de Petroecuador. Entonces, baja la producción de petróleo, baja el rendimiento de las refinerías, inclusive hay estos accidentes que habría que ver con signo de interrogación y de admiración a ver qué mismo es lo que ha pasado allí. Cada vez que se quiere privatizar se aparecen estos accidentes y a riesgo de vidas humanas, ¿no? Pero lo mismo pasa en el sector eléctrico. Y entonces allí los apagones no son casuales.
¿no? Entonces, la falta de mantenimiento, tuvimos recientemente una conversación con Marco Acuña, que aparece como que fuera un ahorro para el país, en realidad no se gastan 80 millones de dólares para poner a punto el parque termoeléctrico que ya se tiene y se terminan pagando 1.600 millones de dólares en compras a Colombia. Entonces, yo creo que es muy importante que estemos clarísimos de estos distintos conceptos para no marearnos. Por un lado tenemos el stock de la deuda, que es lo que tenemos aquí, la deuda pública, tanto externa como interna. Aquí estamos hablando de la deuda agregada, es del stock de la deuda. Cuando se habla, cuando hemos tenido conversaciones con Marco Acuña, con Marco Flores, con Marcelo Varela, con Carlos de la Torre, estamos hablando de los flujos, de los cambios en el stock anuales, ¿no? Y de estos Así. otros conceptos que no están considerados en el stock de la deuda pública, como son la bola, como son las necesidades de financiamiento, como son estos créditos de emergencia. Perdón, que me haya extendido. No te preocupes. En realidad sí se han ido incluyendo en la nueva metodología, por ejemplo, estos saldos no pagados, que no necesariamente es la bola que dices tú, sino algo que evidentemente consta en registros fiscales, digamos, en la información fiscal. Em, sí hay una, digamos, se ha ido completando, pero es poco. De todos modos, son cifras pequeñas. Me gustaría pasar ahora a lo que es la deuda externa. Como ¿Sí? con la explicación que tú das, que es muy importante, que son stocks de lo que estamos hablando. Sí, algo me ibas a decir tú. Sí, sí, que es este el cuadro que quieres, ¿no? Bueno, sí, este es el gráfico, pero con las cifras anteriores. Ya, vamos a ver en este caso la deuda externa crece con menos aceleración que, no, lo anterior. Todavía, sí, dentro de este cuadro y en el siguiente son gráficos, pero es lo mismo. Eh, Hablemos de la deuda externa. Eh, La mayor parte de endeudamiento es con organismos internacionales. O sea, tenemos a noviembre del 2025 un 57% de la deuda externa es con organismos internacionales. Esto significa un aumento bien importante. Pero, porque en los años 2006, digamos, el último, cuando hacíamos la auditoría, era solamente un 34%, ahora es el 57%. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, que es el mayor acreedor, le debemos 9.400 millones de dólares. Pero esto va a seguir subiendo porque del último préstamo de 4.000 millones de dólares o sea, el acuerdo que se suscribió en mayo del 2024, se estableció que los 4.000 millones se entreguen en cifras parciales hasta el 2028, o sea, durante 48 meses, dice. Desde luego son desembolsos que se van a ir haciendo, pero bajo la vigilancia de que se vayan cumpliendo las condiciones que ha establecido, que se establecieron en ese mismo acuerdo. O sea, el crédito con el Fondo Monetario va a subir más. Ahorita es 9.400, pero sí va a llegar a unos 11.000 millones más o menos a medida que se vayan realizando los desembolsos. El otro acreedor es el BID, con cerca de 9.000 millones de dólares. El BIRF ha vuelto a ser un acreedor importante con 7.200 millones. Pero un comentario en este caso. Son cifras bien altas, o sea que han crecido, pero justamente cuando la inversión del Estado es tremendamente baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se está cumpliendo con los mismos estatutos de estos
organismos internacionales que dice que los créditos eh, tienen que ser para proyectos y programas de desarrollo. Entonces, si la inversión es, ya vamos a ver el gráfico donde aparece que la inversión en vez de crecer se ha ido reduciendo. Sin embargo, estos créditos que se van entregando van creciendo. ¿Qué quiere decir? Que se están destinando no a proyectos, a las inversiones, sino a otros conceptos. En el caso del Fondo Monetario, al menos, con toda seguridad, eh, el Fondo Monetario no tiene que prestar para proyectos, sino para estabilidad de balanza de pagos. Entonces eso se va a, a reservas internacionales y definitivamente al pago de las deudas. Posiblemente estos créditos con el BID y BIRB también en una parte es posible que se estén yendo a pago de deudas, porque en las contrataciones, en la lista de contrataciones que se ofrece el Ministerio de Finanzas, hay temas bien globales. Por ejemplo, en inglés se pone que es para desarrollo eh, digamos, desarrollo nacional. Bueno, no tengo el dato, el término en este momento. Entonces, de esa manera se camufla el destino. Es muy posible que se estén utilizando para el mismo pago de deuda a los mismos acreedores, puede ser, o a otros, ¿no? Permíteme que En haga unas notas al pie de página, Piedad. La sí, primera sí, es que cuando hablas del BIRF, es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que también se conoce como Banco Banco Mundial, Mundial, el, sí, el famoso, infame Banco Mundial. Ese es el primer dato. El segundo dato es que no solamente que en estos organismos internacionales hay una expresa prohibición respecto al uso que se pueda dar a sus préstamos, sino que en la Constitución de Montecristi, en la exacto. Constitución vigente en el Ecuador y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas está expresamente prohibido que el Estado asuma deuda pública que no vaya a inversión, a aumento de activos. Entonces, es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que asimismo, a mí me cupo el honor de elevar el porcentaje de la deuda, el porcentaje de inversión pública sobre el Producto Interno Bruto, que estuvo entre el 3 y el 5% en los 30 años anteriores. En el 2008 logramos subirlo al 13.9%, y en algún momento, creo que en el 2013 llegó al 16.6%. Bueno, ahora hay años en los que no llega al 1%. ¿No? Y tratan de meterle bajo el rubro de inversión pública con leguleyadas y manejos contables otros rubros que tradicionalmente no constaban en la serie histórica. Entonces el punto es, ¿dónde está la plata? Si es que ha habido este Sí, aumento tan brutal de deuda pública, de deuda externa, y no hay obra pública, la respuesta, la pregunta es, ¿dónde está la plata? Pues. exactamente. Sí, me faltaba indicar cómo se está violando y violentando la disposición constitucional. En la Constitución se dice que el endeudamiento, sobre todo externo, tiene que ser exclusivamente para infraestructura y para obras. Entonces, no, eso se está pisoteando prácticamente. No hay y eso desde el gobierno de Moreno, ¿no? A ver, y Entonces, ya adicionalmente a vamos a eso, ver luego las relaciones no entre sé si desembolsos e inversiones. esto es muy, muy importante, porque el problema es que, bueno, este año creo que estaba en el presupuesto 16.000 millones de servicio de la deuda, y se sigue, el año pasado, el año 2025 creo que fueron 11.500, 11.700, y se sigue pagando cada vez un porcentaje mayor del presupuesto del Estado. No se paga, no se da plata para salud, para educación, para las cuestiones más fundamentales, para la seguridad ciudadana, y se sigue pagando cada vez más por la deuda externa y la deuda no se reduce. Así es. ¿Cómo es eso posible?
Cada vez Sí, estamos en este tema que se el- conoce como anatocismo, es decir, que uno se endeuda para pagar la deuda y entonces está pagando ahí mismo, está pagando intereses sobre los intereses, pues en los hechos. así es. Nunca han reconocido esa prohibición. Los acreedores externos jamás. Siempre han capitalizado los intereses. Otro de los acreedores importantes, o sea, el cerca del 30%, se va a los tenedores de los bonos emitidos por el Estado y que se negocian en el mercado internacional. O sea, eso se les debe por el momento cerca de 15.000 millones de dólares. Ahí vale la pena comentar la sustitución que se hizo en enero de este año, el mes anterior, de los bonos que caducan en el 2030 y 2035. Desde el 2026 ya tenían que pagar amortización. Entonces se iba a aumentar significativamente. O sea, en las cifras que tenemos de oficiales está tomado en cuenta ese aumento que se iba a dar. Pero este gobierno hizo una sustitución de bonos por más o menos estos datos. Yo tomé del Observatorio de Finanzas Sostenible y Cambio Climático y parece que retiró 3.057 millones de dólares en bonos que debían amortizarse hasta el 2030 y 2035. Y emitió 4.000 millones, pero subiendo la tasa de interés. O sea, los que estaban vigentes tenían una tasa de entre 6,5 y 6,9%. Ahora, con esta sustitución que hace de 4.000 millones, se sube la tasa de interés entre 9,75 al 9,25. Entonces, aprovechando, eh, no tuvo problemas en colocar, aprovechando que el riesgo país ha bajado. Pero ¿de qué sirve aprovechar esa circunstancia si vamos a pagar tasas de interés más altas, si se está canjeando bonos más baratos por otros más caros? Ahora, esto es Según muy este importante porque observatorio, por la opacidad que hay en esto, en el manejo de estas cosas. ¿Tienes por si acaso el dato de cuál fue el descuento con el que salió? Es decir, el problema para nuestra audiencia es que cuando se habla de sustitución, en realidad habría que ser más explícitos en términos de que primero se compró la deuda por 3.000 millones, 3.000 y pico no, que no, mencionó Piedad. ¿3.000 cuánto dijiste? 3.057 millones. Tres mil cincuenta y siete Esa- millones a unas tasas de interés que van entre el 6,5 y 6,9%. Y ya, para poder hacer eso tuvo que venderse 4.000 y pico millones o se por emite como se nuevo emite, crédito. ya, pero esa emisión quiere decir que hay que colocar, o sea, hay que vender esa plata. El problema Sí, es que no se vende, el valor nominal es de 4.000 y pico al 9,75%, o sea, una tasa de interés 3 porcentajes, 3 puntos porcentuales mayores, sino que adicionalmente no se vende siempre al 100%, es decir, verás, nominalmente. en este caso hay un sobreprecio. Subió al 1,5% el valor. O sea, seguramente los que se retiraron estaban más bajos. Pero con este canje, estos nuevos subieron al 1,5%. Pero Yo, eh, yo he estado averiguando y es muy opaca la información, es una sí, es información opaca, parcial, así es es. hecho para que la gente no entienda, pero normalmente lo que sucede es que el momento en que se anuncia que se va a comprar la deuda existente, esos 3.055 millones, los precios que estaban con un descuento del 20, del 30%, inmediatamente desaparece y se vende al 100% o inclusive a veces por más del 100%, Exacto. como fue el caso en la época de Martínez, en plena pandemia, que se prepagó la deuda.
Y por otro Claro, lado, y que por al otro lado, comprar, ¿no es cierto? Esos 4.000 millones en términos nominales, en realidad se venden los 4.000 millones, pero con un descuento. O sea, el momento en bueno, que el gobierno vende, en realidad no está recibiendo los 4.000 millones, sino menos que eso. sí, Probablemente, entonces, ¿cuál es el problema? Que si uno vende a 100, uno vende un título por 100, pero le vende a 70 y tiene que pagar al final del año 109,75 por el 9,75%, entonces quiere en realidad decir que es 39,75 dólares adicionales que hay que pagar de intereses. Es decir, es un costo altísimo y esa es justamente la información que no está disponible. así es. Ese es el gran negocio de los bonos, ¿no? Por eso es que enseguida venden prácticamente porque los descuentos hacen que se generen unas ganancias enormes porque el gobierno, los gobiernos, y en este caso el gobierno del Ecuador, paga siempre al 100%. Es decir, al pagar bonos que se compran a un 50 o un 60% de valor, pero si reciben intereses al 100%, en poco tiempo ya recuperaron todo lo que gastaron al comprar, los tenedores, ¿no? Claro, ahora esto es Entonces, importante el ubicar que aquí negocio no es hay nada de enorme, técnico, ¿no? Es decir, no hay nada de técnico y tampoco, no necesariamente son externos. Es decir, puede tranquilamente la familia del presidente ecuatoriano. de la República, que tiene muy buenos amigos en Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen inversiones conjuntas en el puerto de Pozorja, que por cierto es el puerto de donde han salido las mayores cargas de banano contaminado con cocaína que han capturado en Europa. Puede decir, ¿no es cierto?, que son inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos los que han comprado la deuda. O puede decir que Sí, son inversionistas suizos, pero en realidad son los mismos socios del Banco del Pacífico, perdón, del Banco de Guayaquil, del Banco de las empresas Noboa, de la familia o de las empresas del señor Ewes, ¿no es cierto? Entonces, Egas, perdón, entonces se plantea toda una situación en la que esto se convierte en una verdadera alcahuetería, ¿no? No se trata de deuda externa propiamente dicha, al menos estos 15.000 millones de bonos colocados a particulares, no necesariamente es deuda externa, sino que son deuda a los propios internos que aparecen con la careta a través de las guaridas fiscales, a través de las operaciones offshore, aparecen con la careta de inversión extranjera. así es. Y un dato que está pasando desapercibido, porque no he vuelto a oír, a pesar de los tantos comentarios que hay, es que el presidente y concretamente el SRI le quitó a Emiratos Árabes Unidos de la lista de paraísos fiscales en noviembre de 2025. Claro, no, Es no, decir, ya es con a eso, principios, Piedad, eso presentamos en una conversación esta semana mismo con Diego Ramos. Él sí, presentó el dato, estuve es yo, a principios de diciembre. No, esta fue otra. no, pero yo, El lunes de la semana anterior no, tuvimos una conversación contigo, con Diego Ramos y con Freddy Trujillo, pero luego este lunes nos dedicamos de manera exclusiva a algunos detalles técnicos que no se habían tratado en la sesión anterior y allí presentó la información, es a principios de diciembre, o sea, pero así la víspera, ¿no? sí, La víspera. yo sí tenía el dato, sí, y yo sí dije Bueno, cuando y es lo mismo que pasó intervino, con, pero con Lazo, pues, que quitó a Albania con de la lista de las Albania, guaridas fiscales. Recordemos el ujú, reporte León de Troya. así es, Recordemos al difunto señor Cherres y a sus amigos, así. incluyendo el gran padrino. Claro, o sea, no hay recato, ¿no? En las actuaciones públicas. Es el cinismo más Verás, abierto. se- según este mismo observatorio, han calculado que por el aumento de intereses en esta sustitución de bonos, eh, se está perdiendo 148 millones de dólares anuales. Perdón, no. A ver, Repite por favor el estos concepto. nuevos bonos
están vigentes a 10 años. O sea que por este aumento de intereses entre, entre 100 entre tasas de interés entre 6,5 y 6,9 al 8,75 y 9,25 de los bonos canjeados, que son a 10 años, van a estar vigentes a 10 años, se está perdiendo o se está pagando más intereses por 148 millones anuales, lo que significa que en 10 años el aumento de pago de intereses es de 1.480 millones de dólares. Entonces, este dato Terrible. tremendamente Este es un señalamiento perjudicial y crucial, Piedad, irresponsable. porque siempre vienen, ¿no es cierto?, y nos venden, y están los gurús de la economía en los principales canales de televisión comerciales, aplaudiéndose ellos mismos y congratulándose de que ha sido la mejor negociación de toda la historia del Ecuador. Lo mismo pasó en plena pandemia con la negociación de Martínez, que le significó que él vaya a un puestazo en el Banco Interamericano de Desarrollo, que el procurador de esa época, Íñigo Salvador, dijo que no era banco para justificar algo que era ilegal. Así, Entonces, la mejor negociación que tuvimos y ahora el 2026 sus propios amigos de este gobierno, ¿no es cierto?, están con la soga al cuello porque el flujo de caja no les da para pagar la supuesta negociación maravillosa que hizo él hace pocos años. y la vanagloria por la baja del riesgo país. O sea, ¿para qué sirve el que haya bajado el riesgo país? Para colocar bonos más caros. No, pero y ¿Dónde no está la solamente eso, no, ventaja? sino que se plantea que es el gran logro de estos gobiernos frente al comunismo, castrochavismo de Correa, del populismo, de la demagogia, de la irresponsabilidad. Y resulta ser que en la época de Correa el riesgo país estuvo en 325. Ahora le ponen como histórico récord 368, 468, creo que es el momento en que hicieron esta emisión de bonos. Ujú. Entre los acreedores del exterior también aparece, a más de estos instituciones financieras internacionales, no se da el nombre, a más de los bonos Blue, que eran para Galápagos, o sea, canje de deuda por naturaleza, aparece 1.000 millones que se ha obtenido como canje también seguramente para la Amazon. Se llama Amazon DAC, Ya, posiblemente a es ver, este es un tema muy para la importante Amazonía. porque Ujú. lastimosamente una buena cantidad de compañeros y compañeras ecologistas, indigenistas, están absolutamente mareados. Algunos casos el mareo viene por el hecho de que sus ONGs están financiadas también por los mismos que están aprovechando esta situación, ¿no? Entonces, bajo el nombre de que son las banderas de la reducción de la deuda, de la ecología y de ni sé qué, el canje es canje de deuda por naturaleza, pero es por nuestra naturaleza. O sea, hemos cedido soberanía. En el caso de las Galápagos son los bonos azules, en el caso del Chocó andino y de la Amazonía ecuatoriana son los bonos verdes. Y entonces el problema que tenemos allí es que ya hay unas juntas consultivas, unas juntas de gobierno real, efectivos, en la que el gobierno ecuatoriano no tiene sino una minoría además muy dudosa, porque obviamente los funcionarios de estos gobiernos son totalmente entreguistas, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, en el caso de las Galápagos, el tema del combustible, de las rutas marítimas, de la cuestión del acceso de los ecuatorianos allá, de la residencia de los ecuatorianos, los temas de la energía, de los temas ecológicos, todo eso de ahí, ya no lo decide el gobierno del Ecuador, lo decide esta junta, que además es opaca, porque no se sabe quiénes son los inversionistas. Y lo mismo pasa con el tema de la Amazonía, porque es una vieja aspiración de las transnacionales el quedarse con toda la cuenca amazónica, con todo, en realidad con todo el bosque tropical húmedo de América Latina, que incluye no solamente la cuenca amazónica, sino también la del Orinoco y la del Paraná que se unen, ¿no? Y del Río de la Plata. Entonces están ensayando con el Ecuador algo que luego van a replicarlo en el resto de América Latina y con eso finalmente van a conseguir la soberanía efectiva, reduciendo a nuestros países a una situación de protectorado en términos reales.
Son organizaciones domiciliadas en los Países Bajos, concretamente me parece que en Holanda, en donde hay A también ver, en el paraísos caso, en el fiscales. caso, en el caso de los bonos azules, de lo de Galápagos, tuvimos al menos tres programas muy llenos de información con Daniel Ortega, Eva Martínez y Fernando Garzón, en el que aportaban estos datos y lo que decían es que los inversionistas involucraban a los bancos suizos que después aparecieron en esto, reventaron pues en estos escándalos de Credit corrupción. Suisse, ujú, Credit Credit Suisse Suisse Bank. y UBS también, ¿sí? Pero que Ujú, aparecía así es. como el promotor, el operador de toda esta situación, una oficina del Grupo Banco de Guayaquil. En el Ujú. caso, por la resistencia que hubo, que inmediatamente fue estrangulada, porque dentro de las propias redes de ONGs y de activistas y de intelectuales vinculados al tema ecologista, apareció un respaldo a los bonos verdes, a los bonos azules. Entonces hubo una complicidad y se apagó la protesta. Pero así todo hubo la protesta. En el caso de la Amazonía, parece ser que ya es efectiva la venta de la soberanía de nuestro oriente ecuatoriano y nadie se entera, nadie se entera. Así es, así es, muy preocupante. En el caso del Credit Suisse Bank, con los bonos azules, que intervino en eso, ¿no? Poco antes había quebrado el Credit Suisse Bank, Claro, claro, pero pero pudo comprar los bonos soberanos del gobierno al 50%. exacto. Y luego le reconocieron al 100%, se hizo un movimiento de deuda aquí en los registros, ya no aparece. Apareció como que se reducía la deuda comercial del Ecuador, o sea, de esta de bonos, pero parece que le registraron en otro rubro. Pero el Credit Suisse, que estaba quebrando, hizo este negocio. Justamente uno de los beneficiarios de los bonos blue. Ese es parte del problema, pues, que tenemos con estas, porque Suiza en realidad es una guarida fiscal, ¿no? Entonces, Ujú. la opacidad, a pesar de que en la bronca que tienen entre guaridas fiscales, la City de Londres y Wall Street le ha obligado a la guarida fiscal suiza a revelar una cantidad de cosas, en los hechos sigue existiendo esta triangulación, ¿no? Y esta opacidad a la que haces referencia, porque la quiebra del Credit Suisse es una crónica de una muerte anunciada, digamos, es una larga agonía adornada con revelaciones escandalosas de vez en cuando en medio de la política interna suiza, que en realidad están convirtiéndose en esas puñaladas como en esa película Scream, ¿no? Esas puñaladas entre amigos que se dan los bancos europeos en un proceso de quiebra congelada, digamos, que se está dando en cámara lenta en todo el sistema bancario occidental. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esta situación porque recuérdate la crisis bancaria de finales de los años 90 aquí en el Ecuador, buena parte de estas manipulaciones, de estos manejos, en realidad lo que se convertían era en salvavidas de plomo para el banco, pero salvavidas de oro para ciertos funcionarios del banco. Entonces, operaciones como estas, ¿no es cierto?, aparecían de una u otra manera fuera de balance para beneficiar a tal o cual funcionario, tal o cual gerente, a pesar de que ya el banco en sí ya estaba hundido, ¿no? Entonces, aquí el momento en que se quiera saber qué mismo pasa con la soberanía, quién responde por el tema de las Galápagos, quién responde por las decisiones de política pública que están tomando este directorio, no va a haber a quién reclamar, ¿no? Así es. Claro. Bueno, siguiente punto, pasemos unas dos diapositivas. La siguiente es gráfico, pero pasemos a la siguiente. Es un intento por saber el destino de los préstamos. Esta información sí es como para deducir nada más, porque hay mucha opacidad, pero muchísima opacidad en cuanto al destino efectivo de la mayoría de los préstamos. Hay unos que son muy específicos, pero otros que son generales. Mm,
se termina sin saber en qué mismo se utilizó. Yo creo que ahora inclusive antes no se logró en la auditoría que hicimos, la opacidad era tal que no logramos desentrañar el destino exacto de la deuda que se había dado hasta el año 2006. Pero ahora es peor, porque proliferan las generalidades. Entonces, lo que sí se ha podido establecer es algo que es esta comparación entre los desembolsos de los préstamos que se han ido recibiendo cada año desde el año 2010 y los gastos de capital. Aquí está en cifras, en la siguiente lámina está en gráfico. Pasemos al gráfico para ver. Ya. Entonces, en el 2010, que es el punto uno, eh, los préstamos son la barrita azul, ¿no? Y la barra tomate son los gastos de capital. Los gastos de capital duplicaban los desembolsos de préstamos, o sea, lo que efectivamente se recibía como préstamo. Esos son los desembolsos, ya no son los stocks, sino Para los nuestra audiencia, desembolsos. discúlpame, Piedad, en el gráfico no están los años y aparece el año uno, en Sí, realidad es del año lamentablemente, 2011 en adelante, ¿no? O sea, entonces el año por uno la es el serie año que es bien 2010. alta, ¿no? Bien larga, por eso no pude poner los años. Pero el 2010 es el número uno. Entonces, vamos viendo cómo superaban los gastos de capital, o sea, las inversiones, sin entrar en mucha discusión sobre la terminología, pero superaron hasta el año 2015, pero superaban en bastante. Eh, En el 16 ya no es tanto porque, digamos, ya baja un poquito con relación a los desembolsos por el terremoto. Es el número El 7 por el terremoto, terremoto, ¿no? Es el número el 7 en número que la 7 barra sí, azul es está el por año encima de la naranja. 2016. Ajá. Este fue el terremoto, hubo que pagar un laudo a la Oxy de 1.000 millones y a otro banco fue 200, como 200 millones más, o sea, fueron 1.200 millones. Si no se pagaba, nos congelaban todas las cuentas que teníamos en el exterior. Y hubo una reducción bien importante de precios de petróleo. Bueno, ese es el único año en el periodo de Rafael Correa en que el crédito, además se necesitó crédito para la reconstrucción. El Banco Mundial, sin haberle solicitado, nos abrió una línea de crédito para la reconstrucción. Pero a partir del 2017, que es el número 8, todo lo que sigue es que se tiene desembolsos más altos mientras las inversiones van bajando. Se puede ver en el año 2024 los desembolsos, o sea, el utilizar deuda, tanto interna como externa, supera en casi 3 veces a los gastos de capital. 2024 es Pero el número 15 por si acaso, para nuestra el audiencia. 15 sí. Pero asumiendo que la mayor parte de estos gastos de capital son realizados por los GATS, por los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, municipios y consejos provinciales. En las estadísticas del gobierno aparece como transferencias que se hacen a los GATS. O sea, como estos datos son solo del presupuesto, eh, se registran lo que el gobierno está obligado a entregar a los GATS, que no les cumple inclusive, no les da todo. Ahora, déjame aquí, hago Y una los notita al GATS pie de tienen que página. destinar a gastos de capital. Ya, Sí, déjame solamente perdón. que haga una aclaración que es súper importante para nuestra audiencia. La primera es que bajo el rubro gastos de capital, o sea, disfrazados como inversión pública, aparecen de manera mañosa
Por ejemplo, la compra de renuncias. El mandar sacando empleados públicos le hacen aparecer como una reducción de pasivos del gobierno. Y entonces, y esto está aprobando tanto el Banco Mundial como el BID como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos datos no son reales, esos son datos que están inflados No son, por el hecho de que se están no son incluyendo formación bruta de capital. exactamente, no es formación bruta de capital. Entonces, no estamos, no estamos incrementando la capacidad productiva del país, porque una cosa es construir presas hidroeléctricas, poner, incrementar el parque termoeléctrico, puentes, carreteras, hospitales, aeropuertos, puertos, ¿no? Y otra cosa es comprar renuncias, pues, mandar sacando a la gente. Eso no aumenta la capacidad productiva del país, primero. Segundo, el momento en que se hacen estas transferencias a las que hace referencia a Piedad y que se las hace además de manera irregular, de acuerdo a una actitud clientelar del gobierno, si es que la prefecta, el prefecto, el alcalde, la alcaldesa están de acuerdo con el gobierno, le hace algún favorcito al gobierno, le hacen la transferencia, si no, no. Tarde, mal y nunca, a veces le hacen la transferencia ya cuando se está por cerrar el presupuesto, es decir, en octubre, noviembre, cosa que no tienen tiempo de preparar las licitaciones del caso, en fin. Entonces, y por razones electorales también, y en muchos casos la calidad de la inversión pública, aquella que sí es efectiva, que sí es formación bruta de capital fijo, y cuando se la hace a nivel del gobierno seccional de esta manera irregular, al apuro y con presiones electorales, terminan siendo bordillos y aceras. Ujú. Entonces, no es lo mismo construir una hidroeléctrica que evita, que reduce los costos de producción, que aumenta la productividad sistémica del país, que genera capacidades productivas, que demanda trabajadores, contratación de empresas, tecnología. Y otra cosa es hacer aceras y bordillos. Ya quisieran, si quisieran por lo menos alcantarillado sería una buena cosa, pero como eso está enterrado, no se ve y entonces no gana votos, pues. Claro. Entonces, es una ficción este proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea, es decir, en debate, digamos, en análisis. De la Asamblea que envió el gobierno, obligándoles, pretendiendo obligarles a los GATS que destinen entre el 60 y 70% a inversiones. Ellos ya con las transferencias, eso dispone la ley, las transferencias usan en inversiones. Y entonces, el ponerles camisa de fuerza es, es realmente molestarles a los gatos, porque además ellos prestan servicios, ellos tienen eh, actividades múltiples, digamos, inclusive de educación, de salud. Entonces, querer ponerles topes como para solamente fastidiarles, diría, o sea, tener elementos como para atacarles, para perseguirles, porque hay municipios muy pequeños que, que lo que reciben es fundamentalmente para sostenerse. Y justamente para, Sin para embargo, reforzar esta dinámica clientelar, ¿no? Es decir, solamente a los amigos del sí, gobierno y sobre todo si es que es la víspera de las elecciones, le inyecta ciertos recursos y a los que están en la oposición, a los que no se portan como quiere el gobierno, a ellos sí les chantajeas y finalmente no le pasas la plata que corresponde. Esto no solamente que es inconstitucional, está violando la Constitución, está violando varias leyes orgánicas, sino que está retrocediendo varias décadas en el proceso de descentralización y de desconcentración pública. Yo creo que es fundamental el ubicar que hay un proceso de deterioro institucional y democrático muy acelerado que se esconden, ¿no? Bajo estos criterios supuestamente técnicos. Lo que es realmente ridículo, o sea, ya es patético, es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF y el BID estuvieron apoyando muy fervientemente y en algunos casos promoviendo, sobre todo en aquellos aspectos más neoliberales,
estos proyectos de descentralización y desconcentración públicas y ahora, ¿no es cierto?, están aplaudiendo y están apoyando el plan del gobierno que va en sentido totalmente contrario. Así es. Ahora, en lo global, este gráfico demuestra una vez más cómo se violenta, digamos, para no hablar de violación legal, la Constitución. Como decías tú, cómo dispone que el endeudamiento se beneficie, se utilice en inversiones. Y claro, esa disposición inclusive se puso por recomendación de la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública. O sea, prácticamente todo el capítulo de endeudamiento de la Constitución fue producto de los análisis que hizo la Comisión de Auditoría de la Deuda. En realidad Pero sería indispensable hacer otra auditoría internacional de la deuda que sea es, objetiva, neutral y que permita sacar conclusiones respecto a este mal manejo presupuestario y del endeudamiento público de los últimos años, ¿no? claro, es indispensable una auditoría para saber qué se ha hecho con la plata, como dices tú, dónde está todo lo que se ha obtenido de deuda, todo lo que ha aumentado, todo lo que ha crecido la deuda, a dónde se ha ido. Entonces, una auditoría ahora es algo, pero que clamoroso, ¿no? Déjame lo reviso para aclararnos toditos. Nosotros estamos hablando de 25.000, 26.000 millones a 50.400 millones de deuda externa. Y en el caso de la deuda total estamos hablando de 38.000 a 87.000. Es decir, estamos hablando de casi 50.000 que son millones de saldos. dólares adicionales de deuda. Y lo obvio es, ¿dónde está Verás, esa plata? una aclaración, estos son saldos. Claro, son Quiere saldos. decir que lo obtenido, Es mucho mayor. los montos son mayores A ver, porque están déjame, descontados los tienes toda la pagos, razón. Aclaremos para nuestra audiencia. Estos son saldos, o sea, es la adquisición de nueva deuda menos lo que ya se pagó. menos lo que se paga, claro. O sea que la adquisición de Eso deuda es es mucho más de los 50.000 mucho millones mayor, adicionales. claro. En el gobierno de Moreno aumentó en saldos nada más 25.000 millones de deuda Qué en los barbaridad. 4 años de él. Ujú. Sí, para no hacer nada, ¿no? Para no, para no, eh, no generar infraestructura, algo que nos permite mejorar las condiciones de vida, que nos permita crecer. Así es. Qué Bueno, barbaridad. podemos pasar a revisar el servicio, ahora el servicio de la deuda, que es el último cuadrito. ¿Este señor? Ya, sí. El servicio de la deuda en el presupuesto del Estado. No, no tenemos datos de todo el sector público, pero el presupuesto del Estado utiliza entre el 80 y el 90% de los créditos. Entonces, al revisar lo que sucede ahí, se tiene idea de la mayor parte. Entonces, en servicio... tenemos datos solo desde el 2020 para hasta el 2025 y el presupuesto de 2026. Para el presupuesto de 2026 se está fijando en el presupuesto nada más son 12.821 millones de dólares, lo que representa cerca de la tercera parte, o sea, un 27,7% del gasto total. Antes de hasta los años 90 más o menos, un poco antes, se llegó a pagar hasta el 54% del presupuesto del Estado por servicio de deuda. Qué Es decir, barbaridad. realmente era un, un peso enorme, un dogal que tenía Yo el recuerdo país por las deudas. a principios del gobierno de Moreno, un montón de economistas de izquierda, dizque, algunos hasta que se decían marxistas. Yo recuerdo que eran un escándalo en la Universidad Central del Ecuador, además.
y era en concurso de cuál ponía la tinta más roja en el tema, diciendo que nunca como antes el Ecuador ha tenido un estrangulamiento de su deuda externa, nunca. Pues no se compadece con las cifras, ¿no? No, así no era. Antes de los 2000 era eh, más de la mitad del presupuesto se pagaba en intereses y amortización. Entonces, y eso lo oficial, ¿no? Entonces, en el gobierno de Correa, después de la operación de recompra que hubo en el año 2008-2009, ya digo, respaldados por la auditoría que se hizo de la deuda. En es, se realizó un proceso de recompra de la deuda y la deuda externa bajó de, eh, de 10.000 millones a 7.000, un saldo de 7.000, o sea, se redujo como 3.000 millones de dólares en deuda. Básicamente esta de bonos, ¿no? De títulos valores. Entonces, el servicio de la deuda fue en el presupuesto en el año 2009, 2010, fue de solo el 6%. O sea, con esa recompra se bajó, se redujo unos 300 millones de dólares anuales en el servicio de la deuda. Claro. Y de largo plazo, porque esto de aquí era de los Global 30, ¿no? Es decir, que esto, no era- Sí, esto de eran aquí era. 2012, 2015 y 2030. Bueno, aquí yo creo que es Exacto. muy importante Sí, resaltar en tu cuadro, Piedad, permíteme en estos últimos minutos un dato que es muy importante. En la columna, en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta columna total servicio, para el 2026 se tiene presupuestado 12.800 millones de dólares de un gasto total de un presupuesto de 46.000. Es decir, esta es exacto. la parte del Mitad de la presupuesto que sí se va a cumplir, es decir, de los 46.000, 13.000 sí se van a gastar, con lo cual queda libre, entre comillas, 33.000. Pero recuérdese que se ha mencionado que hay necesidades de financiamiento por 15.000, es decir, que de los treinta y Sí, tres mil solamente hay plata para gastar para realmente ejecutar 18.000 millones de dólares. sí, Vean ustedes la gravedad de la situación. Entonces, las recetas neoliberales de recortar el gasto de salud, de recortar el gasto de seguridad pública, de recortar el gasto de educación, de recortar brutalmente la inversión pública, es todo lo contrario. En lugar de reducir el déficit, lo que está es aumentando el déficit, aumentando las necesidades de financiamiento, aumentando el hueco fiscal, aumentando el hueco de balanza de pagos, reduciendo la sostenibilidad de la dolarización. Con estos últimos bien, comentarios quisiera yo pedirte unas palabras para redondear nuestra sesión, Piedad. claro. No, pues ha sido, ya digo, una excelente oportunidad de poder conversar contigo. Es muy estimulante porque tú tienes suficiente información, tienes bastante información que complementa todo lo que yo he podido conseguir. Entonces, ojalá esto trascienda, digamos, ojalá las autoridades se percaten de las consecuencias de aplicar una política dispendiosa de endeudamiento. No puede ser que siga creciendo, que eh, y no sirva especialmente para mejorar las condiciones de vida de la población. Eh, es lo que más preocupa, ¿no? Que sea en vano un crecimiento tan eh, oneroso, tan eh, voluminoso y oneroso y que no haya beneficios para el país en general, pero especialmente para la población. Muchísimas gracias, Piedad. Y nos vamos despidiendo con un saludo emocionado, con un recuerdo emocionado al Papa Francisco, porque es indispensable retomar la lucha por Jubileo 2025. Un gran Ex- abrazo y hasta la próxima. Gracias, Pedro. Hasta luego.